Te subes al auto, giras la llave, aprietas el botón y nada. O peor, la ventanilla se queda a medio camino, empieza a subir y de repente baja sola, como si el coche te estuviera contradiciendo. Si estás buscando, no funcionan los elevalunas en Volkswagen Virtus. Casi seguro estás en una de estas dos situaciones. O tienes una ventana abierta y te urge cerrarla antes de que llueva, o ya te cansaste de que falle de forma intermitente y no quieres seguir adivinando qué pieza cambiar. Y aquí viene lo incómodo. Muchas veces el problema no es el motor, ni siquiera el fusible. A veces el culpable es algo invisible. Un bloqueo activado, una protección antipinzamiento descalibrada, una caída de voltaje confunde al módulo, o un cable partido justo donde no lo ves. Lo difícil no es encontrar una solución mágica. Lo difícil es no saltarte pasos y no gastar dinero en piezas que estaban bien. Vamos a poner orden. No con teoría, sino con síntomas, porque los elevalunas te hablan, solo que lo hacen con señales raras. Un clic, un zumbido, una ventanilla lenta, un fallo que aparece cuando abres la puerta, o un comportamiento que cambia si el motor del auto está encendido o no. Primero, respira y piensa en seguridad. Si la ventanilla quedó abierta, evita forzarla con la mano. Forzar el vidrio es la forma más rápida de doblar el regulador, desalinear guías o romper una grapa interna. Si necesitas cerrar sí o sí y el sistema no responde, lo más prudente es buscar un lugar seco y seguro y seguir un diagnóstico básico antes de empezar a desmontar. Y si hay niños, cuidado con meter dedos en el marco. Cuando el sistema vuelve a despertar, puede moverse de golpe. Ahora sí, clasifica el fallo en una frase. ¿Falla una sola ventana o fallan todas? ¿Falla desde el mando del conductor, pero sí funciona desde la puerta del pasajero? ¿O al revés? ¿Se escucha el motor intentando trabajar? ¿La ventana se mueve lenta, se traba o se detiene y baja sola? ¿Solo falla con el auto apagado o también con el motor encendido? Esa clasificación te ahorra horas. Si fallan todas las ventanillas a la vez, la tentación es decir, es el fusible. A veces sí. Pero también puede ser el bloqueo de ventanillas activado, un problema de alimentación general, un módulo que se quedó colgado o incluso un tema de aprendizaje del sistema después de una batería baja o desconectada. En cambio, si falla una sola puerta, el fusible general pierde fuerza como sospechoso y suben en la lista el interruptor de esa puerta, el cableado en el fuelle entre puerta y carrocería, el motor de esa ventanilla o el regulador trabado. Y si falla desde un mando pero desde el otro sí funciona, ahí casi te está gritando interruptor o señal, no motor. Vamos con lo más simple, porque lo simple es lo que más se pasa por alto cuando uno está nervioso. Lo primero, revisa el bloqueo de ventanillas. En muchos autos, el botón de bloqueo en el panel del conductor desactiva los mandos de las otras puertas. Parece obvio, pero se activa con un roce, con una limpieza, o lo toca alguien sin darse cuenta. Y lo engañoso es que el conductor puede seguir controlando algunas funciones mientras los demás mandos quedan muertos. Si el problema empezó de la nada, este es el primer descarte. Segundo, el estado eléctrico básico. No hace falta ser electricista para entender esto. Los elevalunas consumen bastante corriente. Si la batería está baja, si hubo un arranque difícil o si el auto estuvo parado mucho tiempo, el sistema puede comportarse raro. A veces el motor de la ventanilla intenta moverse y se detiene, o el antipinzamiento interpreta resistencia donde no la hay. Si notas que las luces bajan de intensidad al intentar subir la ventana o que el auto anda perezoso, no ignores esa pista. Tercero, el reinicio o aprendizaje del elevalunas. Este punto es clave porque explica ese comportamiento desesperante de sube un poco y baja sola. Muchos sistemas tienen protección antipinzamiento. Si detectan un esfuerzo anormal, asumen que hay un obstáculo y bajan para no atrapar algo. Cuando el sistema pierde la referencia de fin de carrera o cuando hubo una desconexión de batería, puede creer que el final está en otro lugar y actuar como si hubiera un obstáculo inexistente. Sin entrar en procedimientos oficiales específicos, la idea general del aprendizaje suele ser llevar la ventanilla completamente abajo manteniendo el botón unos segundos y luego completamente arriba
manteniendo el botón unos segundos. En algunos casos hay que hacerlo desde el mando de esa puerta. En otros, desde el mando maestro. Si tu síntoma es, se detiene y baja sola, o no hace el recorrido completo, este paso puede cambiarlo todo. Y si después de hacerlo mejora por un rato y luego vuelve a fallar, eso ya te dice que hay algo mecánico o eléctrico que está generando resistencia o caída de voltaje, y el sistema vuelve a protegerse. Ahora sí, cuando el problema es, no funcionan los elevalunas en Volkswagen Virtus, el siguiente escalón lógico es revisar fusibles y, si aplica, relés asociados, pero con una advertencia. Nunca reemplaces un fusible por uno de mayor amperaje para que aguante. Ese truco no arregla nada, solo mueve el punto de falla a un lugar más caro. Cableado recalentado, conectores derretidos o un módulo dañado. Si un fusible se quema por una razón. Si no tienes el diagrama a mano, no inventes. Busca la caja de fusibles correspondiente y verifica el fusible relacionado con el elevalunas o con el módulo de confort. Si el fusible está quemado y lo cambias y vuelve a quemarse de inmediato, ahí se acabó el diagnóstico casero rápido. Hay un corto o un consumo excesivo, y seguir insistiendo puede empeorar el daño. Si el fusible está bien, perfecto. Acabas de evitar cambiarlo por deporte. Hasta aquí, todo fue sin desmontar nada, y aún así, ya puedes separar el problema en dos mundos: el mundo de control y el mundo de potencia. El mundo de control es botones, bloqueos, aprendizaje, módulo. El mundo de potencia es motor, regulador, cableado, masa, conectores. Ahora vamos a los síntomas que te dicen en qué mundo estás. Si al presionar el botón no pasa absolutamente nada, ni ruido, ni clic, ni se atenúan las luces, eso sugiere que el motor ni siquiera está recibiendo orden o alimentación. Ahí entran el interruptor, el cableado, el conector o el módulo. Si al presionar escuchas un clic o un zumbido dentro de la puerta, pero el vidrio no se mueve, eso ya apunta a motor intentando, regulador, trabado, guías sucias o vidrio desalineado. También puede ser un motor fatigado que gira sin fuerza, pero normalmente algo se siente. Un intento, una vibración, un cambio de sonido. Si la ventana se mueve lenta, especialmente al subir, y empeora con el tiempo, piensa en fricción, guías secas, suciedad, desalineación o un regulador que ya no corre suave. Y aquí hay una trampa. Mucha gente cambia el motor porque le falta fuerza, cuando en realidad el motor está bien y lo que está mal es el mecanismo que lo obliga a trabajar de más. El motor se fatiga como consecuencia, no como causa inicial. Si el fallo es intermitente y coincide con abrir y cerrar la puerta, o con baches, o con lluvia, el sospechoso número 1 es el cableado, en el fuelle de goma, entre la puerta y la carrocería. Ese tramo se flexiona miles de veces. Con el tiempo, un cable puede quebrarse por dentro. Por fuera se ve perfecto, por dentro hace falso contacto, y eso produce el síntoma más frustrante. Hoy funciona, mañana no, y cuando llegas al taller, funciona otra vez. Ahora, ¿cómo pruebas sin adivinar? La herramienta ideal es un multímetro o una lámpara de pruebas. No necesitas medir cosas complicadas, solo necesitas responder dos preguntas. ¿Llega alimentación al motor cuando presionas el botón? Y hay buena masa. Si te animas a llegar al conector del motor del elevalunas, puedes medir si aparece voltaje al accionar subir o bajar. En muchos sistemas, el motor invierte polaridad. Al subir, un cable es positivo y el otro masa. Al bajar, se invierten. Si al presionar no aparece nada, el problema está antes del motor. Interruptor, cableado, módulo. Si aparece voltaje claro, pero el motor no se mueve, el problema está en el motor o en el mecanismo trabado. Si aparece voltaje, pero cae mucho al intentar moverse, puede haber resistencia mecánica o un cableado barra masa deficiente que no soporta carga. Y aquí entra el detalle invisible del que casi nadie habla. No basta con que haya 12 voltios en vacío. Un cable medio cortado o una masa floja pueden mostrar voltaje cuando no hay carga, pero en cuanto el motor intenta consumir corriente, el voltaje se desploma y el motor no tiene fuerza. Por eso hay fallas que engañan. Mides y parece que está todo,
pero al accionar no trabaja. La prueba real es bajo carga. Si no quieres medir, hay otra forma de razonar. Compara comportamientos. Si desde el mando del conductor no funciona una ventana, pero desde el mando de esa puerta sí, el motor y el mecanismo probablemente están bien. El problema está en el interruptor maestro o en la señal que llega desde ahí. Si desde ninguno funciona esa puerta y las demás sí, suben las probabilidades de cableado en el fuelle, conector suelto, motor o regulador. El interruptor maestro merece un capítulo aparte porque es una fuente clásica de confusión. A veces falla solo una dirección. Baja pero no sube, o sube pero no baja. A veces funciona si presionas fuerte o en cierto ángulo. A veces se moja por limpieza o por humedad y empieza a hacer cosas raras. Si tu síntoma es funciona cuando quiere y no hay ruidos de motor, el interruptor es candidato serio. Pero antes de comprar uno, intenta una prueba simple. Si el auto tiene función de subir/bajar automática, prueba mantener el botón en modo manual, sin llegar al clic de automático. Hay casos donde el automático falla por aprendizaje, pero el manual todavía responde. Ahora hablemos del regulador, porque cuando se traba, el sistema puede parecer eléctrico, aunque sea mecánico. El regulador es el mecanismo de cables o brazos que mueve el vidrio. Cuando se desgasta, puede generar puntos duros. ¿Qué se siente? La ventana sube bien hasta cierto punto y ahí se frena, o sube torcida, o hace un ruido como de cable tensándose. Si además el sistema tiene antipinzamiento, al detectar ese esfuerzo extra, baja sola y tú piensas, está embrujada, cuando en realidad está protegiéndose. En esos casos, lubricar guías puede ayudar, pero hay que hacerlo con criterio. No se trata de echar cualquier aceite. Algunos productos atraen polvo y empeoran la fricción con el tiempo. Y si el problema es un cable del regulador deshilachado o una polea dañada, la lubricación solo compra tiempo. Si escuchas chasquidos metálicos o un crujido repetitivo, no insistas. Cada intento puede terminar de romper el mecanismo y dejar el vidrio suelto. El motor del elevalunas, cuando está fatigado, suele dar señales. Se calienta, pierde fuerza, funciona mejor en frío y peor después de varios intentos, o se queda pegado y luego revive. También puede hacer un zumbido sin mover el vidrio si el engranaje interno patina o si el regulador está trabado. Pero de nuevo, cambiar motor sin comprobar alimentación y masa es el error más caro y más común. Y ahora volvemos al caso de fallan todas. Si ninguna ventanilla responde, y ya descartaste bloqueo, batería baja evidente y fusible, entonces piensa en el módulo de confort o en una alimentación común. No hace falta entrar en codificaciones ni herramientas especiales para entenderlo. Hay un cerebro que decide si habilita o no los elevalunas y también gestiona protecciones. Un módulo puede colgarse por un evento eléctrico, por humedad o por un conector flojo. A veces un simple reinicio eléctrico, desconectando batería con cuidado y siguiendo procedimientos seguros, puede devolver la vida. Pero aquí hay que ser prudente. Desconectar batería en autos modernos puede generar otras consecuencias, como pérdida de memorias o necesidad de reconfigurar funciones. Si no estás seguro, mejor no lo hagas a ciegas. Hay otro matiz. Algunos autos limitan funciones con el contacto apagado o después de cierto tiempo. Si tu problema es, con el auto apagado no funcionan, pero con el motor encendido sí. Puede ser normal según configuración, o puede ser un síntoma de voltaje bajo o de un relé/alimentación que solo aparece con el alternador cargando. Esa diferencia es una pista, no una sentencia. Hablemos de los errores que más daño hacen, porque aquí se rompen cosas por desesperación. El primero, forzar el vidrio con la mano mientras presionas el botón. Si el regulador está en mal estado, ese empujón puede sacar el vidrio de su guía o romper el soporte. Y si el sistema tiene antipinzamiento, puede interpretar tu ayuda como resistencia extra y bajar, y tú empujas más, y se vuelve una pelea. El segundo, cambiar piezas por intuición. Debe ser el motor. Debe ser el botón. Si no hiciste al menos una prueba de alimentación o una comparación entre mandos, estás apostando. El tercero, poner un fusible más grande. Ya lo dije, pero lo repito porque es el tipo de solución que termina en humo. El cuarto, desmontar el panel de puerta sin herramientas ni paciencia. Las grapas se rompen fácil,
y un panel mal colocado puede generar ruidos, filtraciones o vibraciones. Si vas a abrir, que sea porque ya tienes una hipótesis razonable. Por ejemplo, necesitas acceder al conector del motor para medir, o ya confirmaste que hay voltaje y el mecanismo no se mueve. Entonces, ¿cuándo conviene parar y llevarlo a un taller? Si hay olor a quemado, si un fusible se quema repetidamente, si notas calentamiento anormal en el área del interruptor, o si el sistema hace cosas erráticas como activarse solo. Ahí no es un juego. También si la ventanilla quedó caída dentro de la puerta o el vidrio está suelto. Eso ya es mecánico y requiere intervención para evitar que se rompa el cristal. Si el diagnóstico te llevó a cableado en el fuelle, un buen electricista automotriz puede repararlo sin cambiar arneses completos. Pero hay que hacerlo bien. Soldadura o empalmes correctos, aislamiento y respetar flexibilidad para que no se vuelva a cortar. Si te llevó a regulador, normalmente se reemplaza el conjunto del mecanismo, a veces junto con el motor, dependiendo de cómo venga armado. Si te llevó a interruptor maestro, suele ser más simple, pero aún así conviene confirmar antes de comprar. Y algo que ayuda muchísimo cuando llegas al taller, describe el síntoma con precisión. No digas solo, no funciona. Di si se escucha motor, si falla en una sola puerta o en todas, si falla más al subir que al bajar, si baja sola, si depende de abrir la puerta, si empezó después de desconectar batería o después de lluvia. Esa información ahorra tiempo de diagnóstico y reduce la probabilidad de que te cambien piezas al azar. Al final, el objetivo no es que te conviertas en técnico, sino que tengas un mapa mental. Cuando alguien busca "no funcionan los elevalunas en Volkswagen Virtus", casi siempre quiere dos cosas: recuperar el control de ventana cuanto antes y no pagar de más. Y ese mapa se resume en una idea. Primero descarta bloqueos y aprendizaje. Luego confirma fusibles y alimentación básica. Después, separa control de potencia con pruebas simples. Y recién ahí piensas en motor, regulador, cableado o módulo. Porque sí, a veces es el motor, a veces es un fusible. Pero muchas veces es esa señal invisible que nadie mira. Un antipinzamiento descalibrado, un falso contacto en el fuelle, una masa débil, un interruptor que manda una orden a medias. Y cuando lo entiendes, el problema deja de ser un misterio y se vuelve una secuencia lógica. Si hoy te quedaste con la ventanilla abierta, empieza por lo que no requiere herramientas: bloqueo, aprendizaje, comportamiento con el motor encendido, y escucha si hay intento de movimiento. Si mañana vuelve a fallar, no te pelees con el vidrio. Sigue el rastro del síntoma, y si en el camino aparece un fusible que se quema o un olor raro, ahí sí, frena y busca ayuda profesional. Con ese orden, incluso si terminas en un taller, llegas con claridad. Y eso, en problemas eléctricos, vale casi tanto como la reparación. No funcionan los elevalunas en Volkswagen Virtus deja de ser una frase de desesperación y se convierte en un diagnóstico que avanza, paso a paso.